En este siguiente ejercicio vamos a ver más opciones que nos ofrecen los modos de fusión. Para ello vamos a ver concretamente el modo de fusión color, con el cual podemos conseguir colorear fotografías en blanco y negro, obteniendo un resultado muy real que parezca como si la fotografía en un primer momento hubiera sido tomada a color. Para ello tenemos esta fotografía de ejemplo y la vamos a colorear por medio del modo de fusión color. En primer lugar, de nuevo, vamos a comprobar el tamaño de la imagen y vemos que tiene un tamaño muy pequeño. Vamos a subirle la resolución a 300 píxeles por pulgada y vamos a darle a OK. Como podéis ver ahora, esa imagen es mucho más grande y no hemos perdido la resolución debido a la opción de remuestrear la imagen. Por ello vamos a centrar ahí más o menos nuestra ilustración y para comenzar a colorearla vamos a utilizar la herramienta pincel. Veremos más cosas acerca de la herramienta pincel en próximos vídeos, pero de momento vamos a utilizarla de manera muy básica. Vamos a comenzar primero creando una capa nueva por encima de la capa de la fotografía original. De esta manera conseguiremos mantener la fotografía original por debajo en todo momento. Esa capa nueva la vamos a crear con un fondo transparente. Esto se crea por defecto, de manera que no nos vamos a preocupar demasiado por estas opciones. Vamos a contraer esta opción haciendo doble clic sobre su pestaña y así tendremos una vista más clara de las capas. Y ahora vamos a seleccionar la herramienta pincel que podemos encontrar aquí. Como podemos ver, la herramienta pincel por defecto me viene con un borde bastante duro y para colorear esta imagen vamos a querer un borde mucho más suave. Por lo tanto vamos a desplegar este desplegable de aquí y nos abrirán los distintos tipos de pincel que podemos encontrar en el Photoshop. Como podemos ver, aquí hay varios tipos que ya veremos detalladamente en futuros vídeos, pero para este ejercicio vamos a seleccionar el primero de la lista, circular difuso. Ahí, seleccionando ese pincel, ya podremos comenzar a pintar tranquilamente. Podemos subir el tamaño de ese pincel en este deslizable de aquí para crearlo más grande, por ejemplo un tamaño como este, y ahora ya simplemente pincharemos fuera en el documento y con control Z voy a deshacer esa manchita y ya podemos comenzar a colorear en ese modo de fusión. Como podéis ver, mi capa ahora mismo está en modo normal, por lo tanto si pinto estaré dibujando píxeles en esa capa y esos píxeles van a ser opacos y van a ocultar la imagen por debajo al 100%. Sin embargo, esta capa es transparente, por lo tanto, mi imagen por debajo seguirá estando inalterada. Toda la información que estoy dibujando está alojada en esta capa. Voy a pulsar Control A para seleccionar toda esta capa y voy a borrar. Ahora con Control D deseleccionaré la capa y voy a seleccionar un color similar al tono de piel y comenzaremos a colorear esta imagen por ese método de fusión. Vendremos a este marcador de aquí, pincharemos sobre el color frontal y aquí elegiremos un color que puede ser más o menos similar al color de la piel humana. Una vez lo tengamos seleccionado, podemos pinchar OK y ya tendremos ese color puesto como color frontal. Ahora, siempre que dibuje, veremos que voy a dibujar con ese color frontal. Como podéis ver ahí, he hecho una mancha con ese pincel que está ocultando mi fotografía. Y si le bajara la opacidad, podríamos ver la fotografía por debajo. Pero como podéis ver, este resultado no es para nada real. No podemos fusionar así la fotografía y colorearla, puesto que estamos perdiendo información por debajo. Por ello vamos a utilizar el modo de fusión color, que lo podemos encontrar en este desplegable de los modos de fusión abajo del todo. Seleccionando la opción de fusión color, veremos cómo ese color se fusiona automáticamente con los tonos de gris de la imagen de debajo, creando un efecto muy real como si esa imagen estuviera coloreada. Por ello, una vez esta capa esté colocada en color, voy a poder colorear tranquilamente esa imagen con ese color que he seleccionado y veremos cómo solo las zonas que tienen un nivel de gris que no sea blanco puro o negro puro se van a colorear. Aquellas zonas que sean blancas o negras quedarán inalteradas. Como podemos ver ahí, la camisa
no se está coloreando. Sin embargo, el resto de detalles de la cara de la niña sí que se están coloreando. Podemos continuar ahí con el pincel coloreando esta ilustración y me está resultando muy fácil puesto que estoy utilizando una tableta gráfica. Con el ratón podría ser más complicado, pero puesto que tampoco estamos haciendo ningún dibujo muy sofisticado, nos llega. Ahora, si sacamos esta capa del modo color, o mejor aún, si ocultamos esta capa, podemos ver ahí cómo esa mancha informe, que ni siquiera está muy definida, está creándome los colores de la cara de esa niña. Si nos equivocáramos, podemos elegir la herramienta goma. Le bajaremos ligeramente el tamaño del diámetro y podemos borrar en esas zonas en las que nos hayamos pasado. De esta manera podéis ver cómo resulta muy sencillo colorear esta imagen. Únicamente seleccionaremos ese color, nuestra herramienta pincel, y la capa en la que dibujaremos la pondremos en modo de fusión color. Esa capa directamente coloreará nuestra imagen por debajo. Vamos ahora a colorear los ojos, y para ello vamos a utilizar otro método que también utiliza el modo de fusión color, pero no requiere la necesidad de crear una capa. Para ello tendremos que dibujar directamente sobre la capa original, puesto que si no lo hacemos este método no funcionará. Y eso es porque podemos seleccionar modos de fusión directamente sobre nuestras herramientas, como por ejemplo la herramienta pincel. Como podéis ver al seleccionar la herramienta pincel, en la barra de accesos directos tenemos ahí ese desplegable de modos de fusión, y puedo aplicarle la opción modo de fusión color directamente a mi pincel, de manera que vamos a ocultar esta capa, de manera que cuando dibuje sobre ella me estará haciendo el mismo efecto que me hacía esa capa de modo de fusión de color. Sin embargo, esta opción va a resultarme menos interesante que la de crear una capa, puesto que ahora ya no voy a poder eliminar esos colores a menos que deshaga. Ahora mi fotografía ya estará directamente con esos colores incrustados. No podremos recuperar esa tonalidad en blanco y negro. Por ello, es interesante saber que podemos aplicarle los modos de fusión también a nuestras herramientas, pero es mejor dejarlo en una capa separada. Vamos a deshacer esto y vamos a volver a activar nuestra capa en modo de fusión color y vamos a dejar el modo de fusión de nuestro pincel en normal. Voy a crear una capa nueva para dibujar el color de los ojos, y es recomendable siempre crear varias capas, puesto que aunque incrementarán el tamaño de nuestro documento, podremos editar estos píxeles separadamente. Como ya vimos en vídeos anteriores, las capas del Adobe Photoshop no son como las del Adobe Illustrator, y cada cosa que creemos está agrupada en una sola capa. Si por ejemplo ahora selecciono un color azul de ojos y comienzo a dibujar sobre esta capa, podemos ver ahí que ese color azul está metido en esta capa y ya no lo voy a poder eliminar, puesto que las capas en Photoshop son planas. Por ello, si creo una capa nueva, podré dibujar esa mancha azul y en cualquier momento podré modificarla y cambiarla, puesto que está en una capa diferente a la capa del color de la piel. Vamos a deshacer ahí. Para deshacer varios pasos, en vez de Control Z, pulsaremos Control Alt Z y así podremos deshacer varios pasos. Vamos a volver a crear esa capa y vamos a ponerla en modo de fusión color. Seleccionaremos de nuevo nuestro pincel y comenzaremos a colorear ese color de los ojos de la niña ligeramente. Con la herramienta goma podemos eliminar esos excesos y puesto que estamos en una capa diferente, no estoy alterando. Voy a seleccionar la herramienta goma ahí para que lo veáis. No estoy alterando el color de la carne, simplemente el de ese tono azul. Por ello, podemos editar en cualquier momento esos colores. Ahora, una cosa interesante a tener en cuenta
acerca de los modos de fusión color es que si eligiéramos un color irreal, por ejemplo, este color, y pintáramos los ojos de este color, veríamos que el resultado no va a ser convincente. Por ello debemos seleccionar siempre colores lo más reales posible. Si queremos volver a tomar ese color que teníamos seleccionado, puedo ocultar esta capa, tomar la herramienta cuentagotas y puedo volver pinchando sobre ese azul al recuperar ese color que tenía seleccionado. Pero para que quede más real aún, la mejor opción que podemos hacer es crear degradados de color, como si pintáramos con acuarelas. Si dejamos este color azul plano en la cara de la niña, veremos que estos ojos realmente no parecen reales. Por ello voy a seleccionar de nuevo el color frontal y voy a elegir una tonalidad verde y voy ligeramente en una capa nueva a la cual voy a dar el modo de fusión color. Voy a crear ligeramente esos degradados que, como podéis ver, el verde que he elegido no es muy natural, no está quedando realista. Vamos a deshacerlo, vamos a volver a intentarlo con un verde un poco más natural. Ahí más o menos. Y ahora le podemos bajar un poco la opacidad, puesto que podemos combinar ambos modos de fusión y opacidad para crear esos efectos más reales. A continuación seleccionaré un tono amarillo y le meteré ahí unos detallitos. Bajaremos un poco más la opacidad. Y ahí podemos ver que hemos conseguido el efecto de unos ojos bastante real y tenemos todo separado en distintas capas. Si queremos agrupar las capas porque estamos contentos con el resultado, seleccionaré ambas capas pulsando Shift en mi teclado o Control y con el botón derecho combinar capas. Veis que al combinar esas capas el modo de fusión se va a eliminar, volviendo a estar normal. De nuevo desplegaremos esto y seleccionaremos el modo de fusión color. Ahora ya podemos elegir un tono de color más rosado y viniendo de nuevo a la capa de la piel voy a comenzar a colorear esos labios, eligiendo siempre tonos más o menos reales, porque si no, como vemos ahí lo que estaba pasando, vamos a conseguir un efecto bastante exagerado y queremos resultar lo más natural posible. Cuanto mayor fotorrealismo queramos conseguir, podemos comenzar a meterle más y más degradados, seleccionando un tono similar al de la piel y quizás dándole otra tonalidad más oscura. Podemos alterar ligeramente ese color metiendo pequeños degradados en algunas zonas de la cara. Ahora si ocultamos vemos ahí que no estoy para nada realizando un dibujo detallado, pero al fusionarse queda bastante bien y me da ese efecto, esa ilusión de realidad, de color. Vamos a crear una capa nueva y en ella vamos por fin a colorear el pelo. Seleccionaremos un tono marrón. Recordad pasarla al modo de fusión color y ya podemos comenzar ahí a pintar ese pelo. Como podéis ver es muy sencillo, únicamente selecciono un color, pongo la capa en modo de fusión y coloreo los píxeles sin preocuparme de que esté bien o mal coloreado, puesto que el modo de fusión se va a encargar de únicamente colorear esos píxeles que tenga mi imagen. Y como podemos ver ahí más o menos ya hemos conseguido crear esa fotografía en color. Ahora simplemente con la herramienta goma de borrar eliminaremos esas zonas en las que el color no deba estar. Por ejemplo, por aquí vemos que no está quedando muy realista. Y bueno, esto lo arreglaríamos más adelante
Cuando sepamos seleccionar áreas, podemos seleccionar este contorno del pelo y arreglarlo. Pero para que veamos el efecto, así de momento ya es bastante bueno. Si ocultamos la foto vemos que este es el dibujo que he realizado. Al aplicarlo todas estas capas en su modo color, sobre la capa en blanco y negro, hemos conseguido obtener esa fotografía a color, y una persona que no haya visto la fotografía en blanco y negro podrá creer que esta fotografía fue tomada a color desde un primer momento.